puedes encontrar en los hogares de protección, desde niñas de 2 años hasta chavales de 17. Unos entran por abuso sexual, otros por problemas de drogodependencia. No tienen un vínculo con nadie. ¿Eso es una vida normal? No. Cogían a niñas de entre 13 y 17 años, protegidas supuestamente por el sistema. Un día llegó esa niña llena de arriba abajo, como de moretones, pero eran como estos que digamos los chupones estos, sí, pero por todo su cuerpo. Sí. La respuesta que nos dieron fue: ¿acaso estás tú debajo de la cama de esa niña para saber lo que hace y deja de hacer? Estamos todo el tiempo, desde que nacemos, diciéndonos que pertenecemos a ese núcleo familiar. Y eso pasa con los menores en hogares de protección. La lealtad que le tienen a sus familias, que llegan con quemaduras, porque el castigo que le pusieron en su casa fue meterlo debajo de un agua hirviendo. Hay muchas familias que quieren adoptar. Quieren adoptar a un bebé rubio, con ojos azules y blanquitos. A ucranianos los queremos así. Hacemos unas barbaridades con la infancia. En la famosa paguita. No se da ni una ayuda a nadie que no esté empadronado en ese lugar. Prácticamente ninguno. Al sistema en general le interesan los números, no las niñas y los niños que están ahí. Bienvenidos al lado oscuro. Hoy capítulo 121, si no recuerdo mal. Hoy nos vamos a meter en el mundo de trabajos sociales, un mundo donde hay más problemas que otra cosa. Violencia de género, inmigrantes, personas mayores, menores, esos menores que no tienen papás y mamás y están en unos centros donde estos trabajadores sociales los cuidan. Y vamos a dar visibilidad a los problemas que tienen y que seamos todos conscientes. Y para ello ha venido una trabajadora social que bueno, que aparte tiene su libro, está muy presente en este mundo y está dándole bastante visibilidad. Y nos la recomendaron y bueno, aquí está. Bienvenida, Arantzazu. Y gracias por invitarme. Arantzazu Gutiérrez. Butler. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar. ¿Está bien el micro? Porque me lo estoy tocando ya. Es verdad, tío. Es que es una manía de tocar el micro. Bueno, a ver, ¿qué tal? Bien, 1000 temas veo que tienes ahí. Vamos a ir por lo básico. Sí. ¿Qué haces exactamente tú como trabajadora social? Vale. Yo soy trabajadora social desde hace 13 años y en este momento acompaño a mujeres víctimas de violencia de género, que no es lo único que he hecho, evidentemente. Durante muchos años acompañé a muchos menores y también a personas mayores, pero ahora mismo llevo ya más de 3 años acompañando a mujeres víctimas de violencia. Bien, y ahora como antes lo hablamos y te decía, te lo había preguntado y me lo explicas bien. Vamos. Durante el podcast, ¿qué quiere decir acompañar ya no solo a mujeres de violencia de género, sino menores mayores? ¿Qué significa? ¿Qué conlleva eso? Vale. El trabajo social tiene como principio fundamental el acompañamiento. Acompañar significa que, oye, yo te paso por encima del brazo y te digo, ¿a dónde vamos? Venga, decide tú. Y te voy acompañando en todo ese proceso, ¿no? En el proceso vital, es un proceso de dificultades. Hay gente que se encuentra con muchas problemáticas en su vida, que se siente perdida y dice, o sea, necesito a alguien que me acompañe en este proceso. Pues para eso estamos las trabajadoras sociales, para acompañar. Pero acuden a centros sociales, entiendo, ¿no? ¿A dónde tiene que ir esa gente que se sienta con esa necesidad? Sí, el trabajo social está en muchas partes. Por ejemplo, yo ahora trabajo para la administración pública, pero en su día trabajé también para una ONG, para entidades. Ya hay trabajadoras sociales por fin en empresas. El trabajo social realmente está donde están las personas, ¿no? Pero sí, las personas que tienen algún problema, el trabajo social de base se encuentra en tu ayuntamiento. Se llaman las UTS, Unidad de Trabajo Social, los servicios sociales de toda la vida. Están metiéndose en las empresas. El trabajo social está en las empresas. ¿Con calzador porque se está obligando? Sí. O porque, bueno, imagino que realmente es necesario, ¿no? Es necesario porque al final las empleadas y los empleados también tienen sus problemáticas, ¿no? Que a veces pues no te suponen dificultades también a la hora de producir.
El hecho de que una persona o una mujer requiera de conciliación familiar, el hecho de que haya una enfermedad o que estés cuidando a una persona dependiente, pero también seas trabajador o trabajadora de esa empresa, es decir, tú necesitas a alguien un poco que te guíe, que te busque esos recursos, ¿no? Eso es lo que hacemos las trabajadoras sociales. Y yo tengo varios, sobre todo amigas, ¿no? Que suele ser más, por lo menos en mi experiencia veo más mujeres que hombres trabajando, Sí, es un hecho, sí, ¿no? En las profesiones de cuidados, que de eso hablaremos también más adelante, las mujeres siempre estamos en la cabeza. No solo en las profesiones, sino en la vida. ¿Quién cuida? Y yo lo que he visto que ellas siempre, en plan, me estudio una carrera, me preparo, pero luego cuesta conseguir trabajo y cuando lo consiguen, muy mal pagado. Es una realidad. Buah. Mira, en el trabajo social, yo te voy a hablar del trabajo social, no te voy a hablar de otras profesiones que también están muy mal pagadas, Sí, ¿no? por supuesto. Pero te voy a hablar de la mía y de mi experiencia. Yo he llegado a cobrar en una administración pública, a diferencia de con otra, o sea, una diferencia de 1.000 euros. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú dices, pero ¿quién pone aquí el baremo? ¿Quién valora lo que debe de cobrar una trabajadora social? En las entidades, en las ONG, hay muchas trabajadoras sociales que, o sea, llegan al salario mínimo y De milagro. hay otras profesiones en la hostelería, que además son muy duras también, las camareras de piso, todavía. Hay otras profesiones. O sea, tú te vas al Mercadona Mejores pagadas. y cobran más que la trabajadora social, que bueno, que cada uno tiene evidentemente su función, ¿no? Pero, ostras, estamos muy poco valoradas. Pues sí, es una realidad, es una realidad. Es algo que siempre sale a hablar, el tema de curro, estudios que se preparan y al final no está acorde con las aspiraciones que uno tenía económicamente, ¿no? Bueno, hemos dividido esto en varios bloques, ¿no? Y te voy a ir preguntando bloque por bloque y tú me lo vas a desarrollar. Vale. Dentro de trabajo social, pues hay infinidad de casos y vamos con el tema de los menores. Los centros de menores, bueno, están los centros de menores inmigrantes o ya vamos directamente con sitios donde están esos niños que no tienen padres. Que entiendo que eso tiene que ser... Voy a detallar un poco, Venga, ¿vale? Porque venga. no es que no tengan padres. Bueno, A mí vale, no, o que pero sus padres no los puedan cuidar, no puede ser exactamente, también, claro, ¿no? vale, Es sí, decir, sí. que no pueden velar Exacto. por su protección Que si tienen material padres, y emocional. padres tienen que tener... Vale. A mí me encanta esto porque vamos a hablar, ¿no? La población muchas veces lo entiende de esa manera. Sí, sí, Entonces, yo quisiera que supuesto. entendieran, ¿no? Son menores, pues eso, ¿no? Que sus figuras referentes, que a veces no son ni su padre ni su madre, a veces son su abuela, su tío, Ya. su tía. Menores que dentro de su entorno familiar no tienen figuras referentes que velen por su bienestar emocional y material, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos menores primero pasan por un equipo de riesgo, ¿vale? El equipo de riesgo normalmente está en los ayuntamientos, es un equipo con una psicóloga, trabajadora social, educadora social, ¿no? Que intentan evitar que esos menores acaben en un hogar de protección. Porque Que- pueden acabar o bien porque sus figuras de referencia no se puedan hacer cargo de ellos por diferentes situaciones, o a lo mejor por situaciones más trágicas, ¿no? Que puedan fallecer y no tengan, fallecer sus figuras y no tengan con quién. Es lo menos probable, porque normalmente si es por fallecimiento de sus figuras referentes, siempre hay una Familiares. familia extensa, ¿no? Que siempre, bueno, siempre no, pero en ocasiones pues sucede esto, ¿no? ¿Y Que, hay muchos menores? pues, en Canarias estamos deportados. Sí. Ya no hablo de la población migrante. O sea, yo te digo, yo hace 8 años estuve 8 años trabajando en infancia y familia. Hace 8 años, ¿vale? Ya por aquel entonces, el sistema de protección en Canarias estaba desbordado. Porque además no trabajamos nada en prevención. Por ejemplo, en el norte de España prácticamente no hay acogimiento residencial. El acogimiento residencial es lo que la gente entiende como centros de menores, ¿vale? Hay más acogimiento familiar. Es decir, se prepara a familias
para que acojan a menores en sus casas y puedan tener una vida normalizada hasta que puedan volver con su familia de origen. Pero, ¿y Porque eso es común? O sea, yo no aquí tengo no. caso alrededor mío que No. hayan nunca cogido un niño, aquí no. que yo sepa. Es que aquí no se trabaja en prevención. El acogimiento familiar es necesario, porque tú metes a un niño, una niña. Además, te puedes encontrar en los hogares de protección desde niñas de 2 años hasta chavales de 17, cada uno con su mochila detrás, ¿eh? Claro. Unos entran por abuso sexual, otros por problemas de drogodependencia, otros porque pues, no iban nunca al colegio porque su padre y su madre pues, no lo llevaban, otros por violencia dentro de la vivienda, ¿vale? O sea, hay una cantidad de multiproblemáticas y los metes a todos juntos, ahí. Y tú dices, venga, y ahora coge a una educadora, una trabajadora social y atiende a todos esos menores como pueda. Además vamos cambiando, porque como el salario y las condiciones laborales son precarias, evidentemente los profesionales que estamos ahí intentamos siempre ir avanzando. Por tanto, esa educadora no va a ser la referente de ese menor durante todo su periodo. Se va a ir, va a venir otra, se va a ir, va a venir otra. Y a esos niños que no tienen un vínculo con nadie. ¿Viven en esos centros? ¿Y cuáles son las condiciones de esos centros? A ver, si hablamos de menores, voy a hablar de menores nacionales, ¿vale? Normalmente esos centros son casas, ¿vale? Son unas casas con varias habitaciones, normal, con su salón, su cocina. Es decir, se intenta que las vidas sean normalizadas, ¿vale? Tienen sus rutinas, van al cole, vuelven, comen, tienen su tiempo de descanso. Es verdad que todo es como muy metódico, porque claro, en cada hogar de protección normalizado hay 10 menores, es lo que debe haber, ¿vale? 10 menores. Entonces, claro, para que a la educadora o el educador o a la trabajadora social o la gente, los profesionales que trabajan ahí, para que no se les salgan las cosas de las manos, intentan que todo sea muy metódico. Y, jolín, la vida de la gente en su casa no es metódica, ¿vale? Tú llegas, venga, todo el mundo, poner la mochila aquí, venga, todo el mundo, abrir su agenda, todo el mundo. ¿Eso es una vida normal? No. Venga, tú te duchas ahora, comes, tal, no sé cuánto, y todo es como orden, porque no tenemos tiempo a mantener ese vínculo, ¿no? Cuando yo trabajé en los hogares, hay una anécdota que siempre te cuento, que además yo estaba más en la Guardia Civil que en los hogares, porque muchos menores pues se fugaban, que es lo que se dice, ¿no? Se van sin permiso, luego vuelven a las tantas de la madrugada, bueno, todas estas historias. Pero había un grupo de hermanos, de hermanas en este caso, de 2 a 11 años, chiquitillas, a las que siempre les leía un cuento antes de irme. Yo me tenía que ir a las 11 de la noche, ¿vale? Pero si alguna no se quedaba dormida, yo me quedaba ahí hasta que se quedara dormida. Porque, jolín, necesitan eso. Que se han quedado sin su figura referente y además no entienden por qué. No lo entienden, porque nadie se los explica. Ellas entran a los centros y es en plan, tú me has separado de mi madre y de mi padre. Toda la culpa es tuya. Todo mi odio y mi rabia va a ir en contra de ti. Y eso lo tenemos que paliar luego también nosotras. Y decirles, oye, estamos aquí para protegerte. Aunque a veces no nos dejen. ¿Sabes? Hay muchas cosas que ocurren. No, si me tienes que luchar con la administración, ¿no? Bueno. O sea, no solo es saber gestionar los sentimientos y las emociones de los niños, sino que luego te pondrán trabas, me imagino, cómo funciona esto. Mira. Cero involucración. Yo no sé si ustedes... Bueno, si tú recuerdas el caso Lobas. Yo lo explico. El caso Lobas fue una trama de prostitución que se descubrió aquí en Canarias hace unos años, en donde estaban implicados varios empresarios, imputados incluso empresarios como los de Lopezán, ¿vale? Que además ahora están... O sea, aquí ahora el caso Lobas quedó ahí, aquí no ha pasado nada, como esto de los empresarios de Murcia, ¿no? Que se descubrió también esa trama y los empresarios salieron ahí como de rositas, aquí no ha pasado nada. Yo trabajaba por aquel entonces en los hogares de protección. ¿Qué hacían? Cogían a niñas
de entre 13 y 17 años, que claro, imagínate la situación en la que estaban, es decir, pues como la misma palabra indica, desamparadas, ¿no? Protegidas supuestamente por el sistema. Y algunas además tenían pues algún tipo de adicción, eran bastante vulnerables, ¿no? Y entonces a veces a cambio de, te puedo decir, a cambio de un porrillo, eran sometidas a abusos. Pues estando en los hogares, después del caso Loba, nunca recuerdo si fue exactamente el caso Loba o fue otro posterior, llevábamos mis compañeras y yo más de 2 años haciendo un seguimiento de una de las menores. Una de las menores cuyo progenitor estaba, bueno, el padre estaba en la cárcel y la madre era una mujer con graves problemas de drogadicción. Bueno, tanto es así que le dejaba en el esto del contador del agua, de la vivienda que estaba por fuera, le dejaba droga a la niña allí, ¿no? Y nosotros todas las mañanas teníamos que abrir eso, quitar la droga, porque sabíamos que le había dejado la droga ahí. Total, que habíamos hecho un seguimiento brutal de la gente que la venía a buscar, las matrículas, los hombres, de los comentarios que ella hacía. A veces nos enseñaba, porque claro, somos su vínculo de confianza, ¿no? Entonces la chiquilla se sentaba con nosotros, no, mira lo que me dijo mi madre, tal. Entonces yo veía ahí conversaciones, un aborto de por medio que no nos había contado, tal. Un día llegó esa niña llena de arriba abajo, como de moretones, pero eran como estos que digamos los chupones estos, Sí. pero por todo su cuerpo. Sí. Y vamos a ver, ya tenemos un listado aquí de lugares a donde la hemos ido a buscar, una finca en Telde, el coche este con un tipo que se hace llamar X. Tenemos bastante detalle, tenemos que ir a la Guardia Civil urgente. Pero claro, vamos a consultarlo con nuestras superiores, ¿no? Entonces llamamos. La respuesta que nos dieron fue: ¿acaso estás tú debajo de la cama de esa niña para saber lo que hace y deja de hacer? Mira, al sistema en general le interesan los números, no las niñas y los niños que están ahí. No, eso nos interesa a nosotros, los que trabajamos por vocación. A pesar de recibir esa contesta, porque claro, ¿qué hogar de protección quiere verse en el ojo del huracán con un tema como este? Ninguno. Pero yo cumplí con mi deber, por supuesto, con el beneplácito de todo el equipo que allí estábamos, ¿eh? Vamos para adelante. Y fui a la Guardia Civil. Y cuando me meto, no, ya claro, me ven cada día, que siempre me decían, te voy a poner un despacho ahí, ¿no? A ver qué quieres ahora, Aránzazu, a ver quién se fugó, quién no sé qué. No, te voy a contar otra cosa. Me siento y empiezo a darle datos. Y entonces cierran la puerta. Vamos a hablar. 2 horas y media. Llevaban no sé cuántos años investigando todo esto y estaban a punto de cerrarlo. Y cuando yo fui y di todos los datos, matrículas, fechas, direcciones, se levantó la liebre. Y otra vez, otra trama de prostitución en Canarias con menores que están en situación de desamparo. Entonces, oye, me tiraron de las orejas, ¿eh? Luego tuve que ir a hablar y a explicar por qué yo había tomado esa decisión. Pero vamos, no me costó nada explicarlo. Tu persona está por encima de tu trabajo, entiendo, al final. No, es que mi trabajo es eso. Aparte. Sí, pero es que mi trabajo es velar. Que realmente te lo impidan hacer, pues... Claro. Bueno, después de que tengas evidencias claras de que algo ocurría ahí, ¿no? Ha habido gente, ¿eh? Es decir, no te digo que siempre haya sido así. Hay personas en el sistema de protección de la infancia que desean que esto vaya bien. Pero creo que no hay voluntad política. No la hay. Es un tema, yo supongo, muy complejo, ¿no? Al final, 4 años de estar en el gobierno, normalmente no te da para más que decir, Claro. tengo que cumplir, dejar datos de que ha ido bien
para que dentro de 4 años, que pasan muy rápido, me vuelvan a votar. Entonces Es al muy final difícil. todo se queda como muy superficial. Sí. Porque meterte, has visto tú has hecho una investigación de 2 años. Las cosas son más lentas de lo que Es que hay que parece. estar ahí. A veces nos gustaría, pero entendemos que no es posible, ¿no? Porque nos encantaría que las personas que están en su despacho bajaran un poquito y miraran a la cara a toda esa gente. Y estuvieran ahí y escucharan. ¿Y crees que esa gente, me imagino que esa gente, yo entiendo que hay de todo, ¿no? Y hay buena gente trabajando ahí Claro, también. sí. Pero supongo también que a veces esa gente está igual de saturada Sí, que al final no pueden hacer su trabajo. Y al final esto es, quien realmente al final lo sufre son esos menores, que a la vez luego esos menores pasan a ser parte de la sociedad como adultos y ahí vienen otros problemas. Claro. Habrá gente que no lo sepa luego solucionar, que luego vienen otro tipo de problemas. es que aquí está la otra parte, ¿no? Menores en situación de desamparo que están en hogares. El éxito en números para un hogar es el número de menores que se reintegran con sus familias antes de que cumplan la mayoría de edad. Ese es A el veces, dato. ese es el dato. Mira el cuánta bueno. hemos hecho tan buen trabajo que hemos conseguido que esta familia que antes no podía velar por la protección de este menor, ahora sí puede hacerlo. Y sí, lo intentamos, es decir, ¿Pero qué mano tienen ustedes en eso? En los menores tienen acción, pero ¿qué mano así con tienen las ustedes en familias los también. adultos? Sí, sí, sí. Es decir, cuando un menor es declarado en desamparo, nuestra labor no es solo con el menor, es también con que esa familia pueda recuperar o pueda tener una dinámica que permita la protección de ese menor. Es decir, acompañamos al menor y acompañamos a la familia. Si, por ejemplo, ese menor ha salido de una vivienda porque pues, la vivienda estaba en condiciones de higiene infrahumanas, intentamos darle herramientas a esa familia para que creen rutinas en las que esa higiene, por ejemplo, no perjudiquen el bienestar del menor. O si hay familiares que consumen, pues intentamos también que se rehabiliten, ¿no? ¿Y Es decir, cómo? nosotros trabajamos con las dos vertientes y el éxito está en que logremos que ese menor vuelva a su... A veces creo que se exige tanto que en ocasiones creo que es un perjuicio para el menor, ¿no? Sí. O sea, volver a tu familia de origen, o sea, para eso tienes que tener muy, muy claro que esa rutina va a continuar. Claro, pero si el éxito para las casas es que vuelva, pues me imagino que muchas veces se esforzará a que eso ocurra. No estando del todo Se intenta, claro. sobre todo por el éxito y también porque estamos desbordados. Es que es Hay eso. muchos menores que desde los equipos de riesgo, desde los equipos municipales, desde los ayuntamientos, han sido propuestos para desamparo. Es decir, el equipo de riesgo del ayuntamiento dice, mira, no podemos hacer nada con esta familia, y entonces mando un informe, ¿vale? Y digo, oye, mira, propongo, no declaro, porque los equipos no declaran, propongo que estos menores sean declarados en desamparo. Y a veces no hay respuesta. No hay dónde ponerlo, vamos. Y a veces no hay dónde ponerlo. O sea, ¿cuántos niños Entonces, hay claro, en situaciones precarias con sus familias? En sus casas. eso es incontable, es infinito. Es infinito. ¿Y allí? Es decir, tú vas... O sea, allí, ustedes como trabajadores, debido al desborde, al final también se enfría un poco la situación y se naturaliza y no hay esa conexión sentimental, ¿o siempre la hay? Mira, eso pasa mucho. O sea, el síndrome del burnout que dicen, el síndrome del quemado, del profesional quemado, pasa mucho en el trabajo social. Al final nos encontramos con tantos muros todo el tiempo, es decir, todo nuestro trabajo en ocasiones no vale para nada y es como que llega un momento en que dices, mira, no me voy a volver loca por este caso, pero oye, la gente, o por lo menos las profesionales que consideramos que esto se hace por vocación y que esto es importante, cuando eso nos pasa, intentamos cambiar de ámbito. Porque no queremos perjudicar a las personas que acompañamos con nuestras frustraciones y con nuestra mala gana de seguir, porque nos ponen muros y trabas por todos lados, ¿no? Y esos menores nunca son
casos factibles para adopción? Mira, hay una cosa que pasa que a mí me da una rabia. Ahí es donde yo a veces pienso, cuando en la ley de protección al menor ponen hay que velar por los intereses y bienestar del menor, bla, bla, bla. Yo me pregunto, ¿seguro? Porque a veces parece que las familias, los adultos, van por encima de todo. Mira, te voy a explicar lo que pasa. Hay menores que llevan desde bebés en los hogares de protección. O sea, que esa es su natural. Imagínate. Para ellos es natural haber nacido. En una institución. Para ellos eso es lo normal. Eso es lo normal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hay como un periodo de tiempo, ahora no estoy segura si es año y medio, 2 años, ¿no? En la que si una familia, la familia de un menor, no ha dado señales de vida, se puede proponer, ¿vale?, a ese menor para la adopción. ¿Qué hacen muchas personas adultas? Aparecen al año. Ay, mi niña, soy tu madre, soy tu padre, ay, no sé qué, no sé cuánto, todo el rollo. Y vuelven a desaparecer otro año. ¿Y por qué? Pero aparecen porque les notifican que va... Porque claro, al fin y al cabo, es decir, están todo el tiempo tirándole de las orejas. Oye, mira, a ver, te va a pasar esto, tal, es tu hija, es tu hijo, ¿no? Y con esta historia que tenemos de lealtad familiar, de soy su madre, soy su padre, y yo con mi hijo hago lo que me da la gana, y no vas a venir tú a decir lo que va a pasar con mi hijo, pues de repente los egos aparecen y dicen, ¿no? Y aparecen por ahí, no, que este es mi hijo, ven aquí, ¿verdad que sí? Enfocamos mal la pertenencia de los hijos. Sí, muy mal. No nos pertenecen. Es algo que pasa mucho en separaciones, ¿no? En separaciones, lo que más pasa, lo que más me joda a mí, no es que una pareja se rompe, sino que el uso de los niños para... Sí. Mira, hay una cosa aquí clave, que además lo trato en todo lo que no ves en este libro. Hay una cosa para mí clave, y es que, fíjate, ahora con el tema de que yo acompaño a mujeres víctimas de violencia, ¿no?, y que a veces voy a dar charlas a los institutos, estamos todo el tiempo, desde que nacemos, diciéndonos que pertenecemos a ese núcleo familiar. Da igual lo que nos pase, da igual que nos maltraten, da igual que ese núcleo sea inestable, que no nos proporcione seguridad, que no sea refugio, no importa, pertenecemos a él, ¿no? Y luego le tenemos que explicar a una persona adulta que está en una pareja, que está con una pareja, que la maltrata, que no pertenece. Oye, perdona, a mí me han dicho toda la vida que yo tengo que pertenecer a este núcleo. Y además me han dicho que, mi fin último es crear otro núcleo familiar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo no voy a aguantar yo eso? Si he soportado todo lo que mi familia me ha hecho. No, es que como es tu familia. Y eso pasa con los menores en hogares de protección. La lealtad que le tienen a sus familias. Es decir, yo he tenido menores que llegan con quemaduras porque el castigo que le pusieron en su casa fue meterlo debajo de un agua hirviendo. Ahora, pobre de ti, que tú hables mal de su padre, de su madre, de su abuela. Pobre. Sí, eso pasa mucho. Pero porque nos lo han metido en vena. Nos han dicho a tu familia las respetas. Tú estás en los centros menores, pero eso lo he visto yo en colegios, ¿no? Claro, yo estoy hablando de lo más... Pero bueno, que ahora, como tú me estás diciendo, pues en los colegios están todos esos niños Por que supuesto. no han podido ir a las casas de centros menores, que tienen padres un poco más irresponsables o con dificultades, con enfermedades, porque pues, son enfermedades. Claro, ¿no? sí, Al final, sí. No todo es por irresponsabilidad. ¿Tú has tenido alguna vivencia personal para haberte dedicado a esto? Y si la quieres contar, que no hemos hablado de esto. Que a lo mejor no la has contado nunca y no lo sé, porque lo que te he visto a ti es lo que tú has pasado. Bueno, yo siempre he dicho que los que nos dedicamos a lo social siempre tenemos algo ahí detrás. Exacto. Bueno, realmente todos tenemos algo detrás que cargamos, ¿no? Pero sí que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y sí, yo crecí en un hogar muy inestable, en donde cabía todo. No solo había violencia entre los miembros de la familia, sino que había cuestiones de drogodependencia, había problemas económicos, precariedad económica, había de todo. Tuve un buen combo, ¿no?
Entonces, cuando yo empecé a estudiar trabajo social, bueno, primero estudié periodismo, porque mi idea, a mí me ha gustado mucho escribir siempre, ¿no? De ahí este libro, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho escribir. Y mi idea era ser corresponsal de guerra. Quería contarle al mundo todo lo que sucedía en estos conflictos bélicos, ¿no? Y todo lo que le pasaba a la población. Luego me di cuenta de que había mucha censura y dije, no, esto no es lo mío. Y entonces me empecé con trabajo social. Y sin duda, di en el clavo. Y también te diste cuenta que hay mucha censura aquí. Y que es otra guerra. Al final. Es otra guerra. Pero me metí en el trabajo social y además lo primero que dije fue, yo me quiero dedicar a infancia y familia. Porque quiero decirles a todos esos niños y niñas que no son solo las familias las únicas que te pueden guiar. Que hay otras personas adultas a tu alrededor, llámese profesor, profesora, llámese tu médico, médica, tu enfermero, enfermera, da igual, llámese cualquiera, tu vecina, la madre o padre de tu amiga con la que tú ves un lugar, ¿no? Pues más funcional, con cariño, con afecto. Hay muchas personas que pueden ser tus guías. Entonces, yo quería decirles eso, que no pusieran tanto el foco en las familias, que al final las familias son personas también, cada uno con su mochila. Si es que no tenemos ni que juzgarlas. Es decir, también tienen su mochila de atrás. Sí. Pero ¿por qué se empeñan en que tenemos que tenerle lealtad? ¿Qué lealtad? Yo le voy a tener lealtad a alguien que me ha quemado para castigarme. ¿Pero realmente le enseñan la lealtad o es un poco naturaleza? No tenemos ese instinto de naturaleza de pertenecer a nuestro núcleo familiar. Porque, necesitamos pertenecer a. Claro, pero miedo, claro, miedo a no estar en algún sitio, porque, oye, ¿qué hago yo si no estoy aquí? ¿Dónde voy yo? Claro. Tampoco sabemos dónde ir, ¿no? Tampoco nadie nos informa. O sea, en la educación que hay cosas más básicas que enseñar es, en caso de, puedes acudir aquí. Pero claro, también es verdad que luego acuden ahí y no siempre tienen la ayuda. De ahí el supuesto estado de bienestar, ¿no? Por eso hay una ley de protección infantil, por eso hay una ley que protege a los mayores, hay una ley que protege a las mujeres víctimas de violencia, porque nos hemos dado cuenta de que a veces los núcleos de pertenencia no son los más seguros para las personas, ¿vale? Pero si eso no funciona, ¿qué hacemos? Evidentemente todas las personas necesitamos sentir que pertenecemos a, pero ¿tiene que ser eso la familia? ¿O qué es la familia? Ya. Y en tu caso, sabes que yo voy mucho a la persona que viene aquí. Venga. ¿Qué esperanza puede tener una persona que lo viva, que lo esté pasando ahora, ¿no? De salir de esta situación y de alguna forma salir capacitada para tener tu propia vida? ¿Cómo saliste tú de ahí? ¿Qué le dirías a una persona que lo está pasando? ¿Cómo salir? ¿Qué hacer? ¿Y qué esperanzas tienen? Yo no quisiera ser muy Mr. Wonderful, ¿vale? Porque no, di la realidad, claro. Sí, porque cada persona tiene su realidad. Y quizá, pues mira, al fin y al cabo, yo tuve la suerte de que, como mínimo, tenía un techo y qué comer. Sí. Bueno, vale. ya te das por contenta con eso. Jolín, o sea, es que hay gente que ni eso. Yeah. ¿Vale? Mucha gente. Y aquí en Canarias cada vez más. Pero por lo menos tenía un techo y qué comer. Y luego, sí, tenía figuras adultas a mi alrededor en las que yo puse el ojo. Y dije, me gustaría ser como esa persona. Uh-huh. O me gustaría ser como este. Al final forma parte un poco de quién te rodeas, cuál es tu entorno y también en dónde pones tu ojo. Es decir, hay características también personales, propias, que se desarrollan y que hacen que tú vayas quizás por un camino menos negligente, ¿no? Para mí, yo creo que mi personalidad, porque es verdad que siempre he sido un poco enterada, y esa capacidad de observar. Además, no solo tuve un entorno familiar complicado, tuve varias situaciones sanitarias también muy complicadas. Es decir, a mí me lo han puesto un poco fácil, entre comillas, porque he enfrentado muchas cuestiones con dureza. Por ejemplo, el estar ingresada gran parte de mi vida. Yo he estado ingresada en muchas ocasiones de mi vida, en hospitales. Siempre digo
que eso me ayudó a tolerar mejor la frustración, a ser más paciente, a observar en silencio. Yo siempre decía que mi mejor amigo era el techo. Estaba postrada en una cama. ¿Por qué no podías hacer nada? ¿Cuántas horas miraba el techo? He sido intervenida en varias ocasiones por enfermedades bastante curiositas, la verdad. Siempre digo que cuando me muera me pueden donar porque soy un invento de la naturaleza. Pero sí, he estado en varias ocasiones pues, sin poder moverme en una cama. Entonces, claro, mientras eso y sucedía en mi casa todo el cóctel Molotov, pues bueno, yo estaba ahí. Fíjate, porque para mí, durante mi infancia, los hospitales eran lugares seguros. Es curioso. Y me iba con las enfermeras. Las enfermeras sabían que me gustaba dormir con un vasito de leche calentito y no con la comida del hospital típica que te ponen a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, cuando llegaba a las 10 de la noche, me cogían y me ponían el vaso de leche calentito antes de dormir. Esas son las personas que tienen que ser nuestros referentes. ¿Y tienes relación con esas personas? Era muy pequeña, pero sí tengo, por ejemplo, era muy pequeña ahí. Lo que pasa es que yo llevo mi vida hospitalaria casi desde que nací hasta hace bien poco, hasta antes de la cuarentena. Sí, por ejemplo, a pesar de que siempre he estado vinculada al sistema, a la sanidad pública, yo siempre me he sentido muy acogida, pero por los profesionales, no por el sistema en sí, ¿no? Y yo he llegado a tener en mi móvil el número privado de mis cirujanos o de los médicos que me trataban. Porque claro, como iba tantas veces, pues al final ellos enseguida, si yo tenía algún problema, se lo comentaba, oye, vente para acá, ¿no? Y eso me facilitaba mucho todo. Pero al final es una cuestión de vocación profesional, no es otra. También tuve médicos de mierda, por hablar mal y pronto, Sí. ¿sabes? En cuestión de poca empatía. Muy poca empatía, muy poca empatía. Bueno, hay que darles de comer aparte. Vale, no les quieres dar más. No. Bien. Estábamos antes diferenciando centros de menores de nacionales a inmigrantes. No suelen estar en el mismo centro. No, sí. Sí. Es decir, en algunas ocasiones sí. Es decir, realmente no se separa. A nivel legislativo no hay una separación de protección a menores según el origen de donde sea. Es protección a menores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente los menores migrantes, pues a veces por ese sentimiento de pertenencia, necesitan un núcleo en donde puedan socializar, por lo menos en esos inicios, ¿no? Y tratar con la gente de su alrededor y sentirse acogido. Entonces, cuando viene lo que dicen, ¿no? Esas oleadas de inmigrantes y tal, pues ya hoy en día hay abiertos hogares de protección destinados a menores migrantes, pero es por cuestión de... joder, no solo de logística, sino de humanidad, ¿no? Claro, de esa pertenencia. Pero fíjate, te voy a contar otra historia. Cuando yo creé en su momento una asociación que se llama Equilibrio. Se creó porque un hogar de menores iba a cerrar y había muchos que iban a cumplir la mayoría de edad. ¿Qué pasa cuando uno cumple la mayoría de edad en un hogar de protección? Te acojonas. Porque no es como cuando tú en tu casa, ¡ay, qué guay, voy a cumplir los 18 y ya puedo entrar! ¿Qué pasa literalmente cuando eres mayor de edad? Cumples 18 y te vas a la calle. Ya no puedes estar allí. No. Aunque no tengas dónde ir. No. Que a los 18 años, poca gente no lo tiene ahora, casi nadie se puede. Fíjate, ¿quién a los 18 años puede tener una casa, un trabajo, una vida estable? ¿Quién? O sea, se van a la calle. A la calle, literal. O sea, ahí empieza otro problema. Otro problema. Al final, vuelven a ser personas abandonadas. Joder. Y sí, hay gente, por ejemplo, en este caso, yo en su día creé la Asociación Equilibrio para crear más plazas para jóvenes extutelados, es decir, los que salían de allí para que tuvieran una oportunidad de continuar con sus vidas, ¿no? Porque aquí en Canarias, a lo sumo,
hay en toda Canarias unas 60 plazas. Y hay muchos más menores, ¿vale? Entonces, claro, los que no llegan hasta esa plaza no se quedan en la calle. O sea, yo he visto a menores que se han quedado en la calle y acaban debajo de un puente. O acaban con aquella familia que no ha sido posible, por decirlo de alguna manera, meter en vereda, ¿no? Y acaban igual que como entraron. ¿De qué ha servido tantos años de acompañamiento y de trabajo con esos menores? Yeah. Entonces, recuerdo cuando la creé, que fui con otra compañera que estaba ahí a tope. Esa compañera era auxiliar de enfermería. Había acogido a 2 menores que salieron de un hogar con 17 años y que no tenían plaza para entrar en otros hogares y los acogió en su casa. Una de esas menores hoy en día trabaja para una entidad y tiene varios títulos, que yo me siento súper orgullosa. Una menor migrante, además. Bueno, y cuando vamos por ahí, ¿no?, a presentar el proyecto, oye, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿No? Porque primero necesitamos una casa. Claro. Lo primero que nos dijeron es, si es para migrantes, sí. ¿No? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que había una oleada enorme. Y yo dije, mira, no, pero no... No vas a diferenciar. No es diferenciar. Es que nos querían como muro de contención. Yeah. Que eso es lo que estamos haciendo ahora. Somos un muro de contención para las personas migrantes. Se supone que debemos ser refugio, ¿vale? Pero no lo estamos siendo. Es decir, los menores migrantes llegan sin ninguna red de apoyo fuera y los tenemos como aparcaditos en los hogares hasta que cumplen los 18 años y luego ¿qué? ¿Y luego qué pasa con ellos? ¿Pertenecen ahí todos los años hasta que sean 18 años? ¿Pertenecen ahí todo ese tiempo? Es lo habitual, porque lo normal es que pudieran reintegrarse con algún familiar. Pero son los menores que vienen sin padres. O sea, claro, vienen muchos menores. Vienen muchos sin menores padre. no acompañados. Vale. ¿No? Yo una vez leí o escuché en un podcast, y no sé la veracidad de eso y aprovecho, de que aprovechan que hay demasiada burocracia y va muy lento, de decir que son menores de edad, aunque no lo fuesen. Y hasta que no se comprueba, eso es cierto. Mira, aun siendo menores de edad, la burocracia va muy lenta. Es verdad que normalmente intentamos que sea prioritario, pero va muy lenta. El tema de, por ejemplo, mira, hubo una época en la que el hogar en donde yo trabajaba, que era hogar de... es un hogar monoparental, era un hogar de madres, niñas en desamparo con hijos, ¿vale? Pues de repente tuvimos que cambiarlo todo porque venían muchos menores migrantes, ¿vale? Maravillosos, además. Venían sobre todo de Senegal, Guinea. Bueno, nos los trajeron a la puerta todavía ensalitrados, ¿vale? Y no tardaron mucho, ¿eh? A las 2 semanas vinieron a recoger a un par de ellos. ¿Quién? En este caso la policía, ¿no? Porque lo había determinado... ¿Pero para recogerlos para qué? A recogerlos porque habían determinado por las pruebas óseas que eran mayores de edad. Por tanto, si se hace... No. Pero tú imagino que tú lo ves y dirás... Hay casos que digas tú no. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que también yo no me puedo guiar por eso. La constitución de las personas migrantes son distintas a las nuestras. Yo escuchaba era como diciendo casos de... Evidentemente es adulto, ¿no? No hablamos de niños, sino de adultos que aprovechaban ese vacío para no te lo podría... Entonces, yo he vivido la situación de los retiramos porque son adultos y los repatriamos. Y esos niños tampoco, cuando son más menores, no estando sus padres aquí, no son aptos también para adopción. O tampoco. Eso no es una solución. Es que no hay un trabajo real en prevención, porque la adopción, no tanto adopción, a lo mejor un acogimiento familiar, ¿vale? Que es distinto. El acogimiento familiar, al final... Pero hay muchas familias que quieren adoptar. Sí, pero quieren adoptar a un bebé rubio, con ojos azules y blanquito. Sí. ¿Vale? Mira lo que pasó. A ucranianos los queremos así. ¿Ah, sí? Sí.
A eso sí los adoptamos, o sea, el perfil, ¿vale? Bueno, mira lo que está pasando, perdón, ahora que yo... lo que ha pasado ahora en Rusia, que están cogiendo a los niños ucranianos y proponiéndolos como en un catálogo, ¿no? Ojos no sé cuánto, habilidades, como si fuera el perro de la perrera, ¿vale? Para que los rusos los adopten. Hacemos unas barbaridades con la infancia. No, pero yo pensé que ahí no había tanto... Siempre unos padres o unos futuros papás que no pueden ser padres por circunstancias quieren un niño. O sea, pensé que les daba igual todo hasta cumplir el hecho de tener... Hay de todo. Yeah. Hay de todo. Hay muchos niños y niñas que han sido adoptadas en hogares de protección después. Es más, hay una niña, y esta historia, hay una niña hindú, nunca me olvidaré de esa niña, no tenía ni nombre, ¿vale? Porque una persona española la adoptó, es decir, la trajo del país. Uh-huh. Cuando tú traes a una niña del país, pues tienes que arreglar una serie de documentación aquí, ¿no? Lo cierto es que al adoptarla y al traerla del país de procedencia, de la India, lo que pretendía esa mujer es que esa niña cuidara de su madre enferma, ¿vale? Como no le daba lo que quería, ni siquiera llegó a tramitarse, a finalizar el trámite de adopción. Y entonces fue acogida por otra familia, una familia bastante religiosa, en cuanto a religión católica, ¿no? Y una familia que no entendió que cuando esa niña fue creciendo y con ese sentimiento de pertenencia quiso conocer su cultura, su origen, entonces consideraron que era muy malagradecida y la echaron a la calle. ¿No? Y entonces de ahí llega a un programa en el que yo estaba trabajando por aquel entonces, que era para... No tenía una vivienda para esos niños y niñas, pero sí hacer un seguimiento de los jóvenes extutelados para su emancipación, ¿vale? Entonces llega un simple nombre, sin apellido, un nombre que se había puesto ella. Uh-huh. Porque no había nada. No había nada, pero todo el mundo conocía su caso. Y pregunté en las residencias escolares si había posibilidad o había un cupo para personas mayores de edad que estuvieran estudiando, pero que a lo mejor ayudaran un poquito con la labor de los niños y niñas que estaban en las residencias escolares y pudieran quedarse allí mientras estudiaban. Y efectivamente, la niña acabó en una residencia escolar, continuó estudiando. Ya yo me fui de ese proyecto, pero continuó con las compañeras y compañeros. Pero, es que si por historias fuera... Sí, yo creo que debajo de la alfombra hay muchísimos casos es que es duros. Todo eso que no se ve. Sí. Es que yo estoy y es más aquí, de lo que creemos. Y es mucho más de lo que creemos. Porque al final nosotros lo que vemos es lo que nos muestran. Nos muestran sobre todo la prensa. Y la prensa muestra lo que quieren que muestren otros. Así que al final... Bueno, no nos enteramos de... ¿Quieres decir algo o te vas a meter en el barro demasiado? Bueno, ya me metí en el barro en las redes sociales, que todo el mundo se volvió un poco loco con este tema. Mira, pero lo voy a contar aquí. No quería meterme, pero me estoy tan cómoda que... lo que ocurrió hace poco con el chico magrebí que quemó o que prendió fuego a una vivienda con una chica dentro. No sabemos qué tipo de vínculo ni de relación tenían. La gente se volvió loca. Los magrebíes violan, maltratan. Y yo decía, la madre que los parió, ¿cómo aprovechan? Cuánto sensacionalismo, ¿no? Ese mismo día, en ese momento, yo estaba en el juzgado de violencia sobre la mujer, al lado de una chica canaria, con un collarín y unas quemaduras aquí tremendas, porque su pareja, que salió en las noticias al día siguiente, que hay cosas que salen, las cosas morbosas siempre salen. Uh-huh. Yo me alegré. Su pareja, en medio de la autopista, a la altura de Tauro, en el túnel, tiró el freno de mano. Uh-huh. Lo vi también. Vale, pues yo estuve ahí. El tipo, canario de pura cepa. Uh-huh. Más canario no podía ser. Y mientras, las redes incendiándose, los magrebíes, a por ellos. Y yo decía,
Es que parece que tenemos la sensación de que hay un temor, ¿no? Con el tema de la inmigración, básicamente. La sociedad teme, ¿no? A lo mejor que Que no nos haya invadan. Exacto, que donde Canarias es un espacio limitado y no me voy a meter ahí, ¿no? Porque hay cosas que son ciertas y no ciertas. Sí. Lo que pasa es que cuando defendemos una cosa o creemos una cosa, parece que lo otro, no, oye, si esto es una persona mala y estás mala, me da igual la nacionalidad que sea, evidentemente. Si yo he hecho una cosa mal, se le trate igual que a cualquiera. Y al final aquí yo entiendo que lo que queremos es que los que cometen cierto tipo de ilegalidades sean tratados igual y que no estén en la sociedad. Y es verdad Claro, que... pero el dinero da un dinero también hace Ya. mucho. Y hay quienes cometen las mismas ilegalidades y están en la calle enriqueciéndose todavía aún más de la población. Yo creo que son problemas muy difícil solución. Porque hay muchos, ¿no? Es que Tú ¿sabes lo tienes- que pasa? Que tienes un tenemos... problema y de ese problema... No. Del problema menores tienes menores migrantes. Y luego tienes problemas de que son mayores de edad y no tienen dónde ir. Y estamos hablando solo de los menores. Claro, es un problema. O sea, que no aquí va a estamos solo acabar. hablando de los menores. No sé, ¿cuánto llevamos de podcast, Joel? Imagínate. 1 hora por lo menos. Llevamos 1 hora de podcast y vamos por el punto 3. Es que, Y no vamos a poder tocar todos porque creo que solo el tema menores podríamos estar un podcast entero es que hablando puede de ser eso, ¿no? infinito. Incluso es un poco, o sea, me parece hasta una pena no poder tratar todos los problemas que conlleva porque al final son los más vulnerables, los niños, ¿no? Son lo más importante. Para acabar con el tema de migración, el famoso frase de la paga que se llevan por estar aquí, ¿no? ¿Qué de cierto hay en eso? Tú, sí, controlas del tema, que entiendo que sí. ¿Qué sabes tú al respecto? Mira, la famosa paguita. La paguita. Correcto. Nosotras, como trabajadoras sociales, Sí. dentro de los servicios sociales comunitarios, que no deja de ser, pues, si lo comparamos con los sanitarios, pues tu médico de cabecera, ¿vale? Pues nosotros, las trabajadoras sociales, somos la puerta de entrada de toda la población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y por tanto somos las personas que detectamos unas necesidades, entrevistamos a las personas que están en esa situación y entendemos lo que necesitan o lo que no, ¿vale? Las personas migrantes, para empezar, cuando llegan, en muchas ocasiones los meten en donde sea, ¿eh? Es decir, eso vamos a empezar por ahí, los meten en donde sea. No nos olvidemos que ya han cerrado 4 centros de acogida de migrantes en Lanzarote, 1 aquí. Es decir, hacemos lo que queremos con ellos. Por eso digo siempre que no. Realmente Canarias, más que un refugio, es una frontera para ellos y ya está. Y luego hablamos de los trámites administrativos. Mira, lo voy a explicar. En un ayuntamiento, primero, no se da ni una ayuda, ni una, a nadie que no esté empadronado en ese lugar. ¿Vale? Y ahora vamos a los empadronamientos. Las dificultades con las que se encuentra una persona para empadronarse, no te lo quiero ni contar. Es que incluso diría que es ilegal, ¿vale? Porque por ley, tú ahora mismo te puedes empadronar debajo de un árbol. Sí, puedes hacerlo. Porque hay tanta gente sin hogar. Pero hay administraciones públicas que se niegan. ¿Qué pasa? Que hay administraciones que si tú no tienes un contrato de vivienda, yo a ti no te empadrono. ¿Qué migrante llega sin papeles, sin documentación, sin nada, y de repente tiene una vivienda, un contrato, lo tiene todo, para poder empadronarse y cobrar alguna paguita? Ya te lo digo yo. Prácticamente ninguno, ¿vale? Pero es que además, si no te empadronas, no puedes recibir esas prestaciones, pero tampoco puedes sacarte una tarjeta sanitaria. Y si vienes a lo mejor con tu hija ni siquiera puede escolarizarse. ¿Vale? Todo por un empadronamiento. Si un empadronamiento, que lo hacemos tú y yo, que se supone que es algo fácil, se puede hacer así, tú imagínate todo el trámite
de regularización de documentación de una persona migrante. Te puede esperar años. Años. Hay mujeres, yo ahora acompaño mujeres víctimas de violencia. Tengo mujeres migrantes también, por supuesto, que engañan además y que se ven aquí en una situación muy perdidas, ¿vale? Y llegan y solicitan la protección de asilo. Ujú. Yo tengo una mujer que tiene a 2 hijas menores aquí, procedentes de Colombia, a la que lo máximo que he podido darle ha sido un banco de alimentos. Un banco de alimentos. Y lleva ya pues, prácticamente 1 año y medio en esta isla. Un banco de alimentos es, te doy un par de botes de leche, arroz, pasta, y 20 dentro de 2 semanas. Eso es un banco de alimentos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no es tan fácil acceder a una prestación. Pero ni para ellos, ni siquiera para los propios nacionales, ¿eh? Ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo vital. Muchachos. Vamos, necesitamos un máster para hacer un ingreso mínimo vital. Tienes que estar empadronada, tú sola, con tus hijos, que no cobre nadie de tu entorno y que viva contigo en esa casa. Es decir, son tantas cosas que hay que mirar que se hace tan complicado, no es tan fácil acceder a una prestación. La gente cree que hay gente que vive de paguitas. Yeah. Pero si hay gente que vive de paguitas, vive en la pura miseria. Porque la paguita base son 400 euros. Pero te estoy hablando de los nacionales ya. De los migrantes que ni te hablo, porque es que no acceden a nada. No tienen acceso, es que no tienen acceso ni a educación. Si no estás si no tienes la documentación regularizada, ni siquiera puedes tener acceso a la educación reglada. Es que están haciendo cambalaches por todos lados para la gente como nosotros, para intentar de verdad que esa población salga adelante. Al final somos un embudo. Es que somos, voy a hablar un poco mal, pero somos imbéciles, ¿sabes? Porque lo que estamos haciendo es cronificar más la pobreza. No le estamos dando salida de trabajo a esa gente, no damos permisos de trabajo, permisos de residencia, y lo que estamos haciendo estamos haciendo un embudo. Un embudo. Pero eso es responsabilidad nuestra. Esa gente tiene derecho a venir aquí y a salir de una situación de guerra, de una situación de pobreza extrema, por supuesto, pero vamos a ser inteligentes. Es que estamos todo el tiempo pensando en echarlos porque nos están quitando, ¿no? Nos están quitando trabajo, pero que si trabajan en negro, ¿por qué no regularizamos su documentación? ¿De qué me estás hablando? Sí, hace falta. Es verdad que es más mano de obra que no se encuentra en diferentes sectores que lo están pasando realmente mal, pero luego te encuentras con que personas que tú ves cualificadas no tengo papeles. Y no hay manera de solucionarlo. No hay manera. Porque nos están vendiendo que necesitamos inmigración para el trabajo y no les facilita que trabajen. Y después los empresarios, algunos, que encima son de los que se quejan, pero luego los explotan en las fincas. Luego ven aquí, y te pongo ahí de sol a sol a trabajar por 2 duros. Hay tanto desconocimiento. Tanta gente, yo en este caso no, que ahora mismo estoy con las mujeres, tantas mujeres que se ven, por ejemplo, en situación de prostitución y de explotación sexual, de los propios canarios que no solo lo consumen, sino que crean esos clubes donde las tienen metidas en la mierda. Tanto, es que si supieran. Ahora nos metemos en eso si quiere. Bueno, Arantzazu, como son temas muy extensos, ¿no? Cada punto que anotamos para preguntarte no da tiempo. Bueno, sí da tiempo, nos podemos quedar aquí 5 horas, ¿no? Pero la intención es como que sea un poquito más cortito. Te voy a hacer 3 preguntas que estaban relacionadas con lo siguiente para no extendernos mucho y tú ahí me explicas cada una, ¿no? Uno es, ¿qué problemas están teniendo en los institutos con todo esto, bueno, en general, con esos menores y algunos que no son menores? Mira, esta es una pregunta que a mí me
súper necesaria, ¿no? Además, antes de venir aquí te lo comentaba, ¿no? Había gente, docentes, directoras, jefas de estudio de instituto que me decían, por favor, menciona la necesidad que tienen los institutos de tener el perfil de la trabajadora social y la educadora social. Siempre hemos pensado que los Porque institutos... no los hay. No hay. En ninguno, en casos sí. Nada, no hay. No hay. Ahí claro, está la orientador, ¿vale? Que normalmente suelen ser dedicarse a la psicopedagogía, ¿no? O esto. Pero no hay figura de trabajo social y educación social. ¿Y por qué es Y tan es necesaria? muy necesaria. ¿Por qué? Porque creo que ya sabemos que a los institutos o a los colegios no solo se va a aprender matemáticas, lengua y conocimiento del medio. Es decir, estamos hablando de personas que se están construyendo tanto en sus casas como en los centros educativos. Y personas, cada una con su problemática. Ahora mismo hay problemas muy gordos. Es decir, con esto de las tecnologías, ¿no? Del acceso a la desinformación, del acceso muy temprano a la pornografía, está habiendo casos de violencia sexual sin parar en los institutos. Está habiendo historias de autolisis que entre ellos mismos lo van como promocionando. Mira de qué manera me hago yo daño, háztelo tú también. O sea, no se pueden ni imaginar lo que hay en los institutos. Las personas adolescentes se sienten solas, se sienten invisibles para la sociedad. Necesitan hablar, necesitan expresar lo que les pasa, lo que pasa también en casa, lo que les pasa a su alrededor. O sea, no tienen referentes, muchos de ellos, no todos. ¿Y qué pasa? Que claro, los docentes se ven desbordados, porque al final, oye, una profesora o un profesor estudió para dar una materia o para que una programación curricular se llevara a cabo. No estudió para buscarle recursos a una familia que a lo mejor su hijo con 14 años no para de consumir cannabis y tiene problemas en casa por eso. Un docente no estudió para saber cómo actuar ante una víctima de violencia sexual que le cuenta que su abuelo abusa de ella. No estudió para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que luego surgen los famosos protocolos. Protocolo de bullying, protocolo de violencia de género, protocolo... Para eso sí nos llaman. Se activa el protocolo, vamos, damos un pequeño taller, ¿no? Y nos vamos. Soltamos ahí la bomba, los dejamos a todos con el cerebro al revés y dejamos de intervenir. No puede ser. En los institutos y en los colegios también se necesita la figura de educación social para acompañar a esos menores, para crear vínculo entre ellos y que puedan hablar y sentirse visibles, y necesitan la figura de trabajo social para mediar entre el centro, la persona adolescente, los niños, la familia y los recursos externos. Se necesita. Y además, los niños, las niñas, los adolescentes, los docentes lo piden a gritos. Es una manera de prevenir. Esos niños y esas niñas son los adultos del mañana. Sí, es nuestro futuro. Siguiente tema. ¿Te quedaste ya ahí? Bien. ¿Crees que ya lo...? Sí, bien. ¿Sí? ¿Algo que No se te queda en el tintero? No. Hombre, a ver, no. Sí, algo podemos desarrollar, desglosar, pero claro. Bueno. A mí me han llamado 5 veces del mismo instituto para 5 casos de violencia sexual este año. ¿Es tan común aquí? Sí, muchísimo. ¿Y qué consecuencias tiene? Que volvemos a lo mismo, a la imagen. Hay muchos institutos que si tú no tienes una orientadora que tú digas con esta vocación social, sí. Hay muchos institutos que te dicen, eso no es cosa nuestra. De puertas para afuera, silencio. Incluso en los colegios privados, institutos privados. Peor todavía, ahí sí que no quieren que salga nada. Yo me acuerdo de ir a presentar el servicio a víctimas de violencia y me dice la directora, menos mal que esto aquí no pasa. Y tenía a 2 madres de ahí en mi servicio. Y digo, mira, no pasa porque no se habla. Está por encima el interés de la imagen por supuesto, del nombre siempre, de ese... De la institución, siempre por encima. La Consejería de Educación no va a permitir que tú tengas toda esa mierda encima. Y la tenemos. Si es que la tenemos, qué bonito sería decir, pues sí, tenemos todo esto y vamos a abordarla. Joder, tío.
O sea, yo entiendo que problemas siempre va a haber. Es parte de la vida, ¿no? Problema, solución. Pero que estén aumentando este tipo de casos preocupa, ¿no? Al final, pues yo también tengo hija en instituto, precisamente. Y preocupa, ¿no? Preocupa que este tipo de casos se estén normalizando. ¿Qué tipo de consecuencias tienen eso? Porque se les busca, se hace algo, no se les culpa, no se hace nada. ¿No tiene consecuencias? Depende mucho del caso, pero yo te digo ahora, un caso que se me viene a la cabeza de hace muy poco. Una niña, una chica de 16 años, le cuenta a su profesora, con la que tiene mucha confianza, que fue abusada sexualmente por un primo de ella durante varios años, ¿vale? Cuando llega a casa, claro, se arma el espectáculo y la madre, el padre, eso no puede ser, vas a destruir a la familia, mira lo que va a pasar, mira no sé cuánto, Claro, los docentes están obligados a denunciar una situación así, pero luego la menor no ratifica la denuncia. No quiere perder a su familia, pertenencia, lealtad. Joder, tía. Es que son las hostias, tío. Es que Tenemos aquí... Tío, ¿cómo puedes tú decirle eso en vez de ir a coger al primo? Bueno, voy a decir lo que le haría, pero no, aquí... vamos a no lo digas por... Sí, pero eso es una familia. Perdón, esto se está grabando. Estoy aquí muy motivada. Sí. Vale. Eso es una familia. Claro, estamos grabando todo. No sé. Pero una sentencia. Es que esto me duele en el alma. Sentencia. Mira, una mujer víctima de violencia. El tipo le pegó una paliza y casi la mata. Estuvo ingresada en el hospital durante bastante tiempo. Tenían 2 hijas menores. El tipo en la cárcel, porque esto fue, vamos, tiene un orden de alejamiento de 40 años, imagínate. El tipo en la cárcel, las 2 niñas se van a vivir con la abuela materna y sus tíos, ¿vale? Y entonces, claro, había un servicio de atención a víctimas de violencia que mientras la madre estaba en el hospital, pues le hacían seguimiento a las niñas que habían vivido toda aquella violencia en la casa, ¿no? Y en una de estas, en un momento de confianza, una de las niñas, la mayor, le cuenta a la psicóloga que su tío le toca sus partes y que se pone a jugar con ellas. Vale. Como profesional, se pone una denuncia. Pasan años, porque encima esto es tu denuncia por violencia sexual y te pueden pasar 2, 3 años tranquilamente hasta que se resuelve todo. ¿Vale? Pasan 2 años, llega la sentencia. Ahí ya la mujer víctima de violencia está conmigo y las niñas también las conozco. Y entonces llega la mujer y dice, mira la sentencia. Y pone, tal cual, que un juez ponga esto, pone, aunque se ha podido comprobar los tocamientos en las partes íntimas, no se puede vislumbrar un acto libidinoso en ello, tratándose de tío y sobrina. Por tanto, sobreseimiento del caso. O sea, tú me estás diciendo que mi tío de 38 años me toca mis partes íntimas, a mí, con 13 años, ¿vale? Y que bueno, como es tío y sobrina, es cosa de familia. Anda y que te den. Sí, no hay que pensar a esa niña, ¿no? Si no la ampara, claro, y la ley, esa pierdes toda la confianza. Es la justicia que hay. Ya una anécdota más, es que yo me pongo aquí. Voy a un juzgado de violencia sobre la mujer con un caso de una chica que lleva muchos años con su pareja, lleva muchos años queriendo irse por el maltrato que estaba ejerciendo sobre ella. Y claro, lo típico, ¿no? Llega el abogado de oficio, 5 minutos, cuéntame toda la historia en 5 minutos, ¿no? Y para yo defenderte. Menos mal que a veces estamos, algunas de nosotras ahí, que llevamos meses escuchándolas y podemos sintetizar. Yeah. Y entonces le digo al abogado, mira, hay una cosa, por ejemplo, es un caso de violencia sexual. Es decir, ella me contaba que en muchas ocasiones, cuando no quería tener relaciones sexuales con su pareja, pues le mentía, porque el tipo, si no le mentía, él insistía hasta llegar ahí y le decía que tenía la regla. Entonces el tío metía la mano entre sus bragas y para ver si tenía la copa menstrual puesta, a ver si era verdad. Porque si no, tienes que hacerlo, ¿vale? Esto se plantea dentro de sala. La jueza, ante esa afirmación, no es que ponga en duda la afirmación,
es que le pregunta, ¿pero cuando te metía la mano en la braga te hacía daño o te hacía algo de sangre? ¿Eso es lo importante? O sea, yo le estoy diciendo a una persona, no quiero tener relaciones sexuales contigo, y me metes la mano para comprobar, ¿eso se te pasa de largo? Sí. Pues hasta ahí llega el tema. Y ahí dices tú, no hay nada que hacer. Y ahí Si le comen los demonios. Encima una mujer que no sea nada. Joder. Bueno, una de las preguntas era, te iba a decir si crees que estaban bien respaldadas las mujeres después de una denuncia de violencia de género, pero creo que queda claramente... A veces es muy difícil. A veces sí. Yo creo que, como todas, las leyes al final, lo sabemos, son interpretables. ¿Vale? Sí. Una ley no es 1 más 1 son 2. Claro. Depende de la persona que tengas enfrente, pues oye, te coge esto, te coge lo otro. Y ha habido jueces y juezas en juzgado de violencia sobre la mujer que directamente niegan la violencia de género. Y tú dices, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Hay no solo jueces, abogados. Abogados que llegan, como te he dicho antes, en 5 minutos para que te cuenten la historia y después lo ves hablando con el agresor y llegando a un acuerdo. Venga, ya te va a dejar en paz, ya te va a dejar en paz. Tú vete a lo tuyo, que él va a lo suyo. ¿De qué vas? Sí, pues cero importancia, ¿no? Cero importancia. A lo que hay detrás de todo eso. Los hay muy buenos, ¿eh? Tengo que decirlo también. Pero no debe haber esa otra parte. Ya es difícil. O sea, hay mujeres que vienen al servicio de víctimas de violencia que no denuncian, ¿eh? Que no han denunciado. Que la gente solo habla, luego dicen las denuncias falsas y todas estas historias, ¿no? Pero digo, si contáramos las que no denuncian, se nos cae esto abajo. Porque así. No, por favor, yo no quiero hacerle daño. Ellas se sientan, pero ¿todo esto va a salir de aquí? No, mira, no soy la Policía Nacional. No, pero tienen miedo, claro. O sea, no solo tienen miedo, sienten culpa. Son personas, al final, sus agresores son personas a las que quieren. Ya. Es el padre de mis hijos. Yo no quiero que mi hijo piense que yo le he hecho daño a su padre. Pero también imagino que habrá un poco eso, esa pertenencia familiar, porque también es... Ese constructo sus familiar. Padres, ¿qué dirán la familia de él? Efectivamente. Son una serie de cuando destapas eso, de consecuencias que, oye, evidentemente, nada de eso es más importante que lo hagas. Pero sí se lo plantean, imagino que tienen miedo. Es difícil. Y después es difícil afrontar el procedimiento judicial. Es muy difícil. Que de repente no valga para nada o que valga para un orden de alejamiento de 6 meses. Que el tío en 6 meses está ahí otra vez, si es que no ha estado durante los 6 meses quebrantando la orden de alejamiento. Sí. Y tú tienes que demostrar. O sea, para la justicia tú tienes que ir con una cámara aquí todo el tiempo para demostrar todo lo que va sucediendo. No, mira, cuando alguien va a meterse contigo o cuando alguien va a quebrantar una orden de alejamiento, lo primero que se me ocurre no es sacar el móvil y ponerme a grabar. No, pero no es mala idea. No es tan mala idea tener una cámara hay que hacerlo. Pequeña, no tiene que ser la del móvil. Cuando estás en situaciones de este tipo, de tener siempre una cámara tú aquí grabando todo, porque al final, hoy en día, la puedes conseguir en cualquier sitio y te puede salvar la vida. Es una pasada. Ayer, por ejemplo, estuve en la Policía Nacional 3 horas. 3 horas. Porque acompañé a una chica que ya llevaba como 3 meses con nosotras a poner por fin la denuncia. ¿Qué pasa? Que ellas han normalizado tanto la violencia que si tú no rascas un poquito cuando vas a recoger la denuncia, ellas te sueltan. Bueno, es más, delante de mí, que yo ya sabía la historia, ¿no? Le preguntó el policía, ¿pero ha habido violencia física? No. Yo, a ver, enséñale la foto de tu ojo morado, por favor. Pero fue porque me intentó quitar el móvil, porque quería saber con quién hablaba, y en el forcejeo, pues echó la mano y me dio. Oye, perdón. O sea, enséñale el vídeo en donde golpea las paredes para asustarte, en donde te dice que eres un asco de persona, en donde le dice a tu hijo de 2 años, mira lo que va a hacer mi madre, tu madre, que me va a abandonar y me va a llevar preso. Joder, tío. Enséñaselo. Es que claro,
A veces tenemos que acompañarlas para que puedan entender la policía, sobre Que todo. es que lo que les está ¿qué es lo ocurriendo que no está es pasando? normal, que lo normalicen al final, ¿no? Son tantas historias detrás de cada mujer, detrás de cada persona, pero son tantas historias detrás de cada mujer. Yo siempre me he considerado una mujer sensibilizada con esa realidad, pero desde que me senté ahí y empecé a escuchar una y otra y otra y otra, y así llevo 311 mujeres, digo, madre mía, lo que la gente no sabe. Es que a la gente se le escapan muchas cosas. Ojalá y pudiéramos ver todo lo que sucede. Posiblemente ayude más. ¿Mm? Ayude más eso que lo que vemos, porque luego es eso, las denuncias falsas son aprovechadas enseguida para decir que y realmente no, hay denuncias falsas, por desgracia se aprovechan, pero como de todo se Pero es aprovechan que- todo, pero no hay que quedarnos con eso. Bien. No, es que estamos hablando, volvemos a datos, o sea, estamos hablando y hablamos de las denuncias, de un 0,01, ¿me entiendes? Hablamos de quienes denuncian, no hablamos de quienes no se atreven a denunciar. Bueno, vamos a ver si le ponemos Venga. solución a eso. Vamos. Ya por último, de lo que engloba toda tu profesión, personas mayores. Personas mayores que son otro sector social vulnerable y creo que tendemos cada vez a más, ¿no? Porque estamos viendo este problema de natalidad que va a conllevar que las personas mayores a las cuales llegaremos dentro de X años, ¿no? Que parece que son un espécimen diferente y vamos a estar ahí. Sí. Están en sus casas solos, ¿no? Yo a veces lo pienso, ¿no? Veo personas mayores diciendo, y personas mayores llevando la compra, y esa persona tiene que subir, tiene que hacer su comida, y bueno, un poco la realidad de esto, cuéntame. Sí, no solo eso. Volvemos, yo en toda la entrevista he ido al sistema, porque al final volvemos al sistema. Hay personas mayores solas, por supuesto, como también hay niños, niñas, adolescentes, mujeres. Hay mucha gente sola. Hay personas mayores solas porque la vida al final a veces no le da para más. O incluso hemos estado hablando de vez en cuando de esa lealtad familiar, ¿no? Y yo entiendo que hay personas que quizá en su día no fueron los mejores padres o madres y también están solas a consecuencia de. Pero quien nunca debe abandonar es el Estado. Ese es el que nunca debe abandonar. Y sigue abandonando. Tenemos una ley de dependencia que no llega. En marzo de este año había más de 26.000 personas mayores aquí en Canarias, solo en Canarias. En Canarias, solo. En Canarias, esperando a que se resolviera la ley de dependencia. Creo que ha bajado unos 2.000. Por el camino, más de 1.500 personas mayores han fallecido sin poder percibir ese derecho. 1.500 personas mayores. 1.500 personas que además tienen alrededor a su familia, que normalmente son mujeres las cuidadoras, que tienen que dejar toda su vida atrás, todos sus proyectos de vida para cuidar a esa persona mayor. Responsabilidad también del Estado. Es una ley de dependencia que... O sea, yo recuerdo cuando trabajé hace unos años en un centro de día y querían bajar la lista de espera para acceder al centro de día. Entonces iba llamando por orden a los familiares. Nunca me olvidaré de una llamada. Hola, buenos días, le llamo para hacerle saber que ya pues esta persona puede acceder al centro de día. Y llorando como una madalena me dice, ¿en serio? O sea, ¿no se te cae la cara de vergüenza? Me dijo a mí. ¿No se te cae la cara de vergüenza? Hace 2 meses mi madre murió. Completamente sola. Estuve ahí por y para ella. Mi vida ha sido destruida. No he podido ocuparme de mis hijos, mis hijas. No tengo trabajo. Tengo 55 años y mi madre murió sin tener vuestra ayuda. Hacía 2 años y medio que había solicitado la prestación. 2 años y medio. La gente se muere. Si es que esto es como de verdad,
Es un chiste de novela de terror, un chiste macabro. Si no, lo común es que no haya sitio para las personas mayores. Yo cuando alguien tiene dependencia y sus familias buscan, tienen que ir a privadas y son bastante caras. Claro. Son bastante caras. Es que ni siquiera con la pensión de esa persona pueden acceder. No se lo suelen poder permitir. Pues sí que hay bastantes casos, bastantes puntos calientes, ¿no? A nivel social, que al final es lo que nos influye a todos, ¿no? Okay. Al final yo creo que lo importante, dentro de todo lo que hemos hablado, y ahí voy a reivindicar un poco la figura de trabajadora social, es que ya es hora de darnos cuenta de la necesidad de esta figura y de cómo esta figura está sosteniendo un sistema, un edificio que se cae en ruinas, que está en ruinas. Y estamos ahí sosteniendo, o sea, si un día, igual que los enfermeros, las enfermeras, los médicos, todo el sistema de sanidad, educación y las trabajadoras sociales, nos ponemos en huelga, esto se hunde. Lo que pasa es que son personas normalmente que están ahí porque les gusta su trabajo, claro, y saben que de ellos dependen otros seres humanos y no los van a dejar. No los van a dejar. Es que se aprovechan de eso. Sí. Se aprovechan. Mira lo que ocurrió con los bomberos. Los bomberos ahora con el incendio. Estaban en huelga en Madrid. Pero al final dijeron, no podemos abandonar a la población. Exacto. Y ahí fueron cobrando una mierda de salario. Y ahí se metieron todos al fuego. Pues lo mismo pasa con las profesiones como la nuestra. Que ahí estamos todo el día apagando fuego. Al final saben que vamos a seguir para adelante, saben que nos vamos a buscar la vida, y a pesar de tantas injusticias y que, sobre todo para mí, la mala gestión de los presupuestos, del dinero, ¿no? Que vemos que hay demasiada trampa, que el dinero no está siempre bien invertido, que hay mucha gente que se aprovecha de ese dinero para nutrirse y no para ayudar. Pero al final siempre estamos ahí. Y es verdad, si no nos vamos a la calle, creo que hacen que no nos dé tiempo ni de que vayamos a la calle si estamos todo el día... Estamos todo el día ahí poniendo parches, sí. Bueno, Arantzazu, voy con las preguntas ya fijas del podcast. Está la pregunta Quorum, que es nuestro patrocinador Quorum. Que la pregunta suele ser de formas de invertir el dinero para que aumente ese dinero, pero bueno, que tú eres una persona muy... Yo soy más... con una mirada demasiado social. Sí, por eso te decía, bueno, si tú tuvieses la posibilidad de tener gran parte del presupuesto, ¿qué aplicarías inmediatamente con ese dinero? Aplicaría recursos humanos a tope. Y, bueno, hablando de invertir el dinero para mí en lo social, ¿no? ¿Qué haría con esos presupuestos, por ejemplo? Yo invertiría en refuerzos, en mayor recursos humanos, en prevención, en mayor coordinación, en las personas al final, ¿sabes? Sobre todo en esta parte preventiva. Es que de algún modo tenemos que empezar a reducir todo lo que estamos mal produciendo, ¿no? Uh-huh. Bien, ya está. Hemos terminado, ¿vale? Ya te puedes relajar. Creo que has sacado del baúl un montón de anécdotas. Más, me ha gustado porque te he visto que estás ahí ensalzando poco a poco y es algo que suele pasar aquí, ¿vale? Ya te lo digo ya. La gente aquí ya está aquí y dice, venga, lo voy a decir. Y aprovechan y lo sueltan, pues... Y yo encantado, evidentemente. Vamos a meternos con el punto dulce del heladito del amore. Y mientras te hago la última pregunta, si no te importa, tú misma los coges. Vale. Me abres por la izquierda. Para ti era el de polvito uruguayo. Sí. Y a mí me das el de chocolate de izquierda mismo. Es. Vale. Ok. Bien. Y el amore, si no lo conoces. ¿Lo conoces? Yo creo que sí he visto esta marca en algún momento, pero... Pues bueno, el amore es marca canaria que se fabrica en Arinaga. Vale, claro, sí. Bueno, a mí me encanta, pero sí, desde que lo conozco por... ¿Puedo? Ya, total, el amor es para ti, ábrelo.
Porque me pareció súper curioso el nombre. A mí que me gusta ese tema de los nombres. ¡Wow! ¡Qué pintosa! ¿No? Y hace con leche fresca en materia kilómetro cero. Y bueno, son nuestros patrocinadores. Aprovechamos con el invitado para mantenernos el puntito dulce, que hemos tenido aquí muchos temas amargos necesarios de Hay visibilizar. cierta parte dulce, pero... Sí, pero no. Pero tú normalmente vives más temas amargos que dulces, ¿no? Dulce será, me imagino Lo dulce que... es cuando hay resultados positivos, por lo menos mínimos, ¿no? Pero bueno, lo pruebo, Yo no sé debe ser difícil porque yo me encariñaría, sobre todo con el tema niño. Yo no sé cómo, no sé, me imagino que como todo, eso es como el cirujano que decimos cómo es capaz de abrir y al final se acostumbran. Pero a mí me costaría mucho... Pero mira, te encariñas. Yo siempre he defendido el vínculo por encima de todo, ¿no? Hubo una vez que me dijo, no puedes vincularte con las personas con las que trabajas. Y digo, si no me vinculo, ¿cómo lo hago? ¿No? Yo me vinculo, pero hay una cosa muy importante en este trabajo, que es dejar el ego a un lado. Tú no eres la prioridad. Ni ellos son de tu pertenencia, ni tú les estás salvando la vida, ¿vale? Tú las estás acompañando, que es muy diferente. Bien, hay una... Está buenísimo el de chocolate, me acuerdo primera vez, pero me sabe mucho chocolate. Hay una serie que estoy viendo ahora que se llama Muertos S.A. de Netflix, que es muy divertida, ¿no? Y hay algo que decían que la serie es de coña, ¿no? Bueno, de coña y no, criticando muchas cosas sociales, ¿no? Pero bajo el humor. Pero me decía que decía, no te apoderes del dueño no te apoderes del dueño de los familiares. Y es verdad, ¿no? Que era como una norma que tú vas a estar hablando con un familiar y todos sienten dolor por no te apoderes de su dolor. No. Tú tienes que ser frío por profesión. Mantente frío y dales tu servicio. Acompáñalos, pero tú no te puedes apoderar de su dolor porque si no... Es que vamos a ver, su dolor es suyo. Cuando hablamos de empatía, por ejemplo, la gente se confunde. El dolor de la otra persona es suyo. Lo que no puede ser es que alguien te venga a llorar y tú acabes peor. ¿Entiendes? O ese tipo de personas que no es que mi vida fue así y la otra te dice, la mía fue peor. Oye, mira, perdona. ¿Sabes? Es que hay personas así. Entonces, es importante dentro de nuestra profesión saber que no es nuestra vida. Esto es para llover porque él no los ha probado. Oye, esto ahora aquí se lo... Te lo llevas para tu casa. ¿No, en serio? Hombre, bájalo aquí. Bueno, a mi pareja se lo ve loca. O sea, está buenísimo. Madre mía. Pues nada. Me alegro, madre, que te guste. Están buenos de verdad, vamos, no hay que mentir, porque están buenos. Es verdad que... Ligero, además. Está ligero. Bueno, si te comes entero, te digo yo que no tanto. Bueno, Arantxa, vamos a terminar con personas que te daría este podcast, que podamos hacerle una entrevista y que consideren que esté guay, del nivel del lado oscuro. mira, quizás te voy a dar una respuesta muy simple, pero creo que va en coherencia con todo lo que he ido hablando en todo momento. Vete al vecino de enfrente y dile que venga. ¿Sí? Es que a veces nos vamos mucho más allá, ¿no? Hay como esos coach que van por ahí diciendo yo viajé a la India, viajé a no sé qué, viajé a no sé cuánto, y la mayor historia con la que puedas aprender está en la puerta de al lado. Las mayores historias son las reales que vivimos. ¿Sí? Las reales. Entonces creo que hay que escuchar y hay que dar voz a esas personas que no la tienen. Las películas basadas en hechos reales suelen ser más surrealistas que las que tienen una invención, o sea, porque apoyamos a ciencia ficción. Y es real. Es más, la intención nuestra siempre es dar con esas historias de vida y que estén dispuestos a contarlas. Esta es una historia que Claro, ahí está la otra parte, ¿no? A veces es difícil. No hay mucha gente que te escribe, ¿no? Que quiere contar su historia y que te la cuentan y su ansiedad. Bueno, yo creo que la ansiedad forma parte de la sociedad, ¿no? Pero que escuchas otra y dices tú, que tu historia para ti es muy relevante, pero hay otras que son la hostia, tío. Y tú, nosotros buscamos las diferentes, ¿no? Las más potentes y las que pueden ayudar a los demás.
Y es cierto, al final, hay muchas historias por ahí detrás de las puertas que no las podemos encontrar por redes sociales. Así es. Pues nada, bien. Oye, súper. Gracias y sobre todo llevándome este pedazo de helado a mi casa. Maravilloso. Ya lo verás después y para tu pareja también. Bueno, hasta Dios. aquí el podcast de hoy con el Amore, con Aranza. Su Aranza ya yo con confianza, ya que ya... Y creo que ha sido un podcast muy interesante, historias jodidas, la realidad es jodida. Y aún así, a pesar de todo lo que hemos hablado, creo que cuesta llegar a que la gente vea lo realmente jodido que es. Y para eso lo ideal son casos reales, ¿no? Que te vean, que te lo cuenten y digan, hostia, esto pasa de verdad. Así que nada, gracias nuevamente. A ti. Y espero que esto funcione bien y que te vaya mejor. ¿Vale? Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.